Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo video donde revelamos una historia que durante años permaneció oculta. Hoy hablaremos de un secreto que sacudió al mundo del espectáculo mexicano, involucrando a Lucero, Manuel Mijares y un romance que nadie se atrevía a confirmar. Lo que parecía solo un rumor terminó convirtiéndose en una verdad incómoda. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar cambia por completo la imagen que muchos tenían de esta historia. Durante décadas, Lucero y Manuel Mijares fueron considerados una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento latino. No solo por su matrimonio, sino por la narrativa de respeto, cariño y madurez que ambos proyectaron incluso después de su separación. Ante el público, siempre se mostraron como dos artistas capaces de transformar una ruptura en una relación cordial, casi ejemplar, algo que pocos logran en la industria. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida, existían silencios, gestos incómodos y decisiones que jamás fueron explicadas con claridad. Con el paso del tiempo, muchos seguidores comenzaron a preguntarse por qué ciertas etapas de la vida de Mijares parecían cuidadosamente omitidas en entrevistas y documentales. No se trataba solo de privacidad, sino de una insistencia sistemática en evitar un nombre concreto, una etapa específica, una historia que nunca encajó del todo con la versión oficial. Mientras tanto, Lucero continuaba construyendo su carrera con disciplina, manteniendo una postura elegante, pero cada vez más reservada cuando el tema del pasado volvía a salir a la luz. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir descubriendo historias que otros prefieren callar. Fue en ese contexto de silencios prolongados cuando comenzó a resonar con más fuerza el nombre de Maite Lascurain. Al principio, las menciones eran discretas, casi imperceptibles. Comentarios sueltos de personas cercanas al medio que hablaban de una cercanía especial, de encuentros fuera de foco, de coincidencias que ya no parecían casuales. Lo que más llamó la atención fue que estas versiones no surgían de tabloides sensacionalistas, sino de voces con acceso directo al círculo íntimo de los protagonistas. Para muchos, la verdadera sorpresa no fue la posible relación en sí, sino el momento en que habría ocurrido. Las fechas no coincidían con la narrativa pública que durante años se sostuvo sobre la separación emocional entre Lucero y Mijares. Eso abrió una herida que nunca había sido abordada frontalmente, generando una pregunta inevitable: ¿había existido un romance paralelo que explicara el abrupto cambio en la dinámica entre ellos? Lucero, conocida por su fortaleza y autocontrol frente a la prensa, habría recibido esta revelación como un golpe inesperado. Personas cercanas aseguran que no se trató solo de una decepción amorosa, sino de la confirmación de que una parte de su historia había sido deliberadamente ocultada. Ese descubrimiento marcó un antes y un después, no solo en lo personal, sino en la manera en que decidió relacionarse públicamente con su pasado. Este primer capítulo deja claro que lo que parecía una historia cerrada en realidad apenas comenzaba a revelarse. Las piezas no encajaban por casualidad, y cada silencio tenía un motivo. En la siguiente parte, entraremos en el origen real de esa relación, las señales ignoradas y los momentos clave que hoy adquieren un nuevo significado. Para entender por qué esta historia fue tan cuidadosamente enterrada, es necesario retroceder varios años y observar con atención la etapa posterior a la separación de Lucero y Manuel Mijares. Públicamente, ambos insistieron en que la ruptura había sido madura, consensuada y libre de terceros involucrados. Esa versión fue repetida una y otra vez, hasta convertirse en la verdad oficial que los medios y el público aceptaron sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, quienes siguieron de cerca aquella etapa recuerdan cambios sutiles pero constantes en el comportamiento de Mijares. Entrevistas canceladas a último momento.
respuestas evasivas cuando se le preguntaba por su vida sentimental y una distancia progresiva respecto a espacios donde antes aparecía con naturalidad junto a Lucero. Nada de eso era suficiente para levantar sospechas graves. Pero visto en retrospectiva, cada gesto encaja como parte de un patrón. Lucero, por su parte, atravesaba uno de los momentos más complejos de su vida personal. No solo enfrentaba el final de un matrimonio que había sido vivido de forma pública durante años, sino también la necesidad de proteger a su familia y su imagen profesional. En ese contexto, eligió el silencio como escudo, evitando confrontaciones públicas y cerrando filas en torno a una narrativa de estabilidad que, en realidad, estaba llena de grietas. Fue precisamente en ese periodo cuando personas del entorno artístico comenzaron a notar una cercanía inusual entre Mijares y Maite Lascurain. No se hablaba abiertamente de un romance, pero sí de encuentros frecuentes, de llamadas constantes y de una complicidad que iba más allá de una simple amistad. Lo llamativo era la sincronía, ya que estas señales aparecían mientras Lucero aún defendía públicamente la idea de que no había terceras personas en su historia. Algunos testigos aseguran que Lucero empezó a intuir que algo no cuadraba mucho antes de que cualquier versión saliera a la luz. No fue una confirmación inmediata, sino una acumulación de pequeñas alertas, comentarios ambiguos y ausencias que no tenían explicación lógica. Ese proceso lento y silencioso fue, según personas cercanas, mucho más doloroso que una traición explícita. Mientras los medios continuaban exaltando la relación cordial entre los exesposos, en privado la comunicación se volvía cada vez más fría y distante. Conversaciones que antes fluían con naturalidad pasaron a ser estrictamente necesarias y sin espacio para lo personal. Ese quiebre invisible marcó el inicio de una separación emocional definitiva, aunque de cara al público todo siguiera pareciendo intacto. Esta etapa es clave para entender por qué la posterior revelación del romance resultó tan devastadora para Lucero. No se trató de un hecho aislado, sino de la confirmación de sospechas que habían sido ignoradas durante años. En la siguiente parte, nos adentraremos en el papel de Maite Lascurain, cómo se desarrolló esa relación en la sombra y por qué su nombre fue mantenido fuera del foco mediático durante tanto tiempo. La figura de Maite Lascurain comenzó a adquirir un peso distinto cuando se analizaron con lupa los tiempos y las circunstancias en las que apareció en la vida de Manuel Mijares. Durante años, su nombre permaneció fuera de titulares y rumores directos, no por falta de relevancia, sino por una estrategia silenciosa de discreción absoluta. Nada era casual, cada movimiento parecía calculado para no dejar rastro visible ante la prensa. Personas que coincidieron con ellos en eventos privados describen una relación construida lejos de cámaras, sin gestos evidentes, pero cargada de señales que solo los más atentos podían detectar. Miradas prolongadas, conversaciones apartadas del resto y una sincronía difícil de explicar como simple coincidencia. Ese tipo de cercanía, aunque sutil, no pasa desapercibida para quienes conocen el lenguaje no verbal del entorno artístico. Lo más delicado de esta etapa es que el vínculo habría comenzado cuando la historia pública entre Lucero y Mijares aún no estaba emocionalmente cerrada. Aunque legalmente separados, seguían compartiendo espacios familiares y compromisos que exigían un mínimo de transparencia. Ese doble plano, uno público y otro oculto, fue lo que terminó convirtiendo el romance en un secreto especialmente sensible. Maite Lascurain, consciente del impacto que una revelación prematura podría provocar, optó por mantenerse completamente al margen del foco mediático. No concedió entrevistas, evitó apariciones públicas innecesarias y rechazó cualquier intento de asociar su nombre con especulaciones. Esa actitud, lejos de disipar las dudas, alimentó aún más la sensación de que había algo que proteger. Mientras tanto,
Lucero seguía defendiendo con firmeza una narrativa basada en el respeto y la honestidad mutua. Según fuentes cercanas, ella no contaba con información concreta, pero sí con una intuición persistente que le impedía cerrar definitivamente ese capítulo. La falta de respuestas claras fue erosionando su confianza y transformando la incertidumbre en una herida abierta. El verdadero punto de quiebre llegó cuando ciertas coincidencias dejaron de poder explicarse como simples malentendidos. Fechas que se superponían. Viajes que no figuraban en agendas oficiales y testimonios que empezaron a coincidir entre sí. En ese momento, el secreto dejó de ser sostenible, y la historia comenzó a filtrarse de manera inevitable. Este tercer capítulo revela que el silencio no fue producto del azar, sino de una decisión consciente para preservar una relación nacida en circunstancias complejas. Sin embargo, toda verdad oculta termina encontrando su camino hacia la luz. En la siguiente parte, abordaremos el momento exacto en que la historia salió a la superficie y cómo la reacción del público cambió el destino de todos los involucrados. El momento en que la historia dejó de ser un murmullo privado y se convirtió en un tema inevitable ocurrió de forma gradual, pero con un impacto devastador. No hubo un comunicado oficial ni una confesión directa, sino una sucesión de filtraciones que comenzaron a circular con una coherencia imposible de ignorar. De pronto, versiones que durante años parecían aisladas empezaron a encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Los primeros indicios públicos llegaron a través de comentarios aparentemente inocentes en entrevistas pasadas. Fragmentos que habían pasado desapercibidos en su momento. Periodistas y analistas del espectáculo comenzaron a revisar archivos, fechas y declaraciones, encontrando contradicciones que antes nadie había querido señalar. La narrativa cuidadosamente construida durante años empezó a resquebrajarse frente a la opinión pública. Cuando el nombre de Maite Lascurain fue mencionado de forma directa, el efecto fue inmediato. El público reaccionó con sorpresa, pero también con una sensación de traición hacia una historia que había sido vendida como transparente y madura. Las redes y los medios se llenaron de debates, no tanto por la relación en sí, sino por el prolongado silencio que la rodeó. Lucero fue, sin duda, la figura más observada en ese punto. Cada gesto, cada aparición pública y cada palabra suya eran analizados al detalle, buscando señales de cómo estaba enfrentando la situación. Aunque mantuvo la compostura, personas de su entorno aseguran que el impacto emocional fue profundo, al confirmar que sus dudas no habían sido infundadas. Manuel Mijares, por su parte, optó por una postura aún más reservada. Lejos de aclarar los hechos, sus declaraciones se limitaron a frases ambiguas que evitaban confrontar directamente el tema. Esa actitud fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de que el romance había existido y que había sido ocultado deliberadamente. La reacción del público marcó un antes y un después en la percepción de todos los involucrados. Lo que comenzó como una historia íntima terminó redefiniendo la imagen pública de una de las parejas más queridas del espectáculo latino. En la siguiente y última parte, analizaremos las consecuencias a largo plazo de esta revelación y cómo este secreto cambió para siempre sus vidas y carreras. Las consecuencias de esta revelación no se midieron solo en titulares o debates momentáneos, sino en el impacto profundo que dejó en las trayectorias personales y profesionales de todos los involucrados. Para Lucero, el episodio significó cerrar definitivamente una etapa que durante años se mantuvo en una zona gris, llena de silencios y explicaciones incompletas. Lejos de victimizarse públicamente, optó por reforzar una imagen de fortaleza, enfocándose en su carrera y en su vida personal, pero con una distancia emocional clara respecto a su pasado. En el caso de Manuel Mijares, el costo fue distinto pero igualmente significativo. La percepción pública de madurez y transparencia que había construido tras su divorcio se vio cuestionada.
no tanto por la existencia del romance, sino por la decisión de ocultarlo durante tanto tiempo. Esa omisión generó una ruptura de confianza con parte de su audiencia, que sintió que se le había contado solo una parte conveniente de la historia. Maite Lascurain, por su parte, quedó en una posición particularmente compleja. Su nombre pasó de estar completamente al margen a convertirse en una pieza clave de un relato que ella nunca hizo público por iniciativa propia. El silencio que durante años la protegió terminó siendo interpretado de múltiples maneras. Desde discreción hasta complicidad, obligándola a cargar con un juicio mediático que nunca buscó. A largo plazo, este secreto revelado dejó una lección clara sobre el precio de construir narrativas incompletas en el mundo del espectáculo. La verdad puede tardar en salir a la luz, pero cuando lo hace, redefine por completo la manera en que el público entiende el pasado. En este caso, no se trató de un escándalo pasajero, sino de una revisión profunda de una historia que muchos creían conocer. Hoy, cada uno continúa su camino por separado, con carreras consolidadas y vidas que ya no se cruzan como antes. Sin embargo, el eco de lo que fue ocultado sigue presente como recordatorio de que incluso las historias más cuidadas tienen fisuras. Porque en el fondo, lo que más impactó no fue el romance en sí, sino la decisión de esconderlo durante tanto tiempo,